Bien, hermanos, estamos reunidos hoy día, sábado 4 de julio del 2020. Feliz sábado para con todos ustedes. Dios los bendiga nombre por nombre. Hoy día damos inicio a una nueva lección que se ha dividido en 52 partes. Hoy es la primera, la número 1. Lleva por título La Palabra de Dios. Esta primera lección es como una introducción general a todas las doctrinas, a todas las enseñanzas de la Biblia que nos hemos propuesto estudiar en este año. Bien, vamos a colocar aquí la palabra de Dios. Nosotros que hemos estudiado la lección del día en esta semana, nos hemos percatado que tiene 24 versículos. 24 versículos, imagínense leyendo los 24 y tomando en cuenta algunos párrafos, doblemente se llega pues a 48 minutos, que es demasiado. Tenemos poco tiempo. Y la palabra de Dios es motivo de que los teólogos han hecho pues en seminario de varios días, de varias horas, ¿no? Sobre las investigaciones que han tenido, sobre el Pentateuco, los rollos del Mar Muerto, ¿no? La veracidad de las epístolas y tantas cosas más. Pero en esta lección se ha dividido en dos partes. Uno, en el origen de la palabra de Dios, es un tema muy, muy profundo, y el otro se llama autoridad. Vamos a tratar de escudriñar estos 24 versículos, vamos a tomarlo todos en cuenta. Y sabemos que es muy, muy limitado, ¿no? Pero vamos a satisfacer según las expectativas y según el poder que Dios nos da, según la revelación que nos da. Solamente una, una vida en reforma y reavivamiento se la toma en serio cuando hacemos el culto matutino en casa. Y ahí profundizamos todas estas lecciones, estos versículos, que desde ya vamos a tratar de tomarlo todo en cuenta, por lo menos todo lo que son versículos de la Biblia, ojalá que se pueda todos, porque son temas de cierta profundidad. En Primera de Pedro, ustedes pueden buscar en sus celulares, ¿no? En su computadora o en su tableta, todos los versículos, ahí están. Primera de Pedro 1:10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Inquirieron, investigaron diligentemente acerca de esta salvación. El segundo verso, en 2 de Pedro 1:21, muy conocido: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios. Estamos viendo en esta parte sobre el origen, ¿no? El origen fue que fueron escritos por santos hombres de Dios, y no fue una revelación debido a su sabiduría propia, sino siendo inspirados, ¿no? Inspiración viene de fuera por el Espíritu Santo. Ahora, en Números 32, en Números 33:2, dice: Moisés, acá hay un versículo que aparentemente no concuerda con esto, con este tema en la parte del origen de la palabra de Dios.
me estoy refiriendo al origen de este libro, de esta palabra, que es la palabra de Dios. Acá dice así, este versículo: Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son las jornadas con arreglo a sus salidas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el pueblo acampaba y salía, era por orden de Dios. Tendríamos que leerlo todo el capítulo, el 33, lo cual lo he hecho, y dice sus salidas, conforme a sus jornadas. Estamos viendo el origen de la palabra de Dios. Por mandato de Jehová, estas pues son sus salidas. Y si leemos pues los versículos, por ejemplo, del 33, dice: y salieron de Libna y acamparon en Risa, y salieron de Risa y acamparon en Selata, y salieron de Selata y acamparon en el monte Sefer, y salieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Y así sigue todo esto, que parece una lista meramente sin importancia, pero sí, está registrado que a la salida de la voz de Jehová, él se levantaba, Moisés y el pueblo, y caminaba. Y a la voz de Jehová ellos acampaban. El siguiente día, a la voz de Jehová, salían de tal sitio y acampaban en tal sitio. Y así, en forma rutinaria. Moisés ahí fue un siervo inútil, porque él no sabía. Él recibía la palabra de Dios y eso hacía. Y él eso hacía. Salía y acampaba, y salía y acampaba. Así somos los siervos de Dios, que solo nos manda y no entendemos ese momento. Porque el ser humano, Dios no nos llamó a entenderlo. Dios nos llamó a dos cosas: a creerle y a obedecerle. Ese es el todo de la criatura. Entonces, cuando vemos aquí que las salidas era automáticamente a la voz de Jehová, quiere decir que la autoridad de la palabra viene de Dios. La cuarta cita, 1 Samuel 10:25. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, al cual guardó delante de Jehová. Hermanos, cuando uno recita alguna vez, se siente completamente uno fuera de sí mismo, y lo que se acuerda de la poesía uno lo dice. Y creen que es lo más fácil y lo más simple. Quizás, hermanos. Y el gran profeta Samuel dice que aquel recitó al pueblo las leyes de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Al profeta Samuel ni a Moisés le correspondió añadir en algo, ni comentarlos, ni mejorarlos, porque la palabra de Dios es inmejorable. Y las escribió en un libro, el cual nos llegó a nosotros, que tiene por nombre la Biblia, el cual guardó delante de Jehová. Ahora, en Isaías 38, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Isaías, el profeta de Dios, para esto sirvió, ¿no? Estamos viendo la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Al profeta de la talla de Isaías, él murió aserrado por la causa de Dios, un profeta fiel a la palabra de Dios, no importándole su propia vida. Le dijo así: escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Muchos de los profetas, después de la visión, caían como muertos porque no lo entendían, porque no es de origen humano, es de origen divino. Y por eso queda registrado las visiones, porque el origen no es del hombre, no es del profeta, ni del patriarca, sino es de Dios. En 2 de Timoteo 3:16,
Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Para esto es todos estos libros, tanto del Antiguo y del Nuevo, que sumados son 66 libros, son inspirados y son útiles para enseñar y para corregir, para redarguir en justicia, ¿no? Esa es la autoridad de este libro que se llama la Biblia. Es palabra de Dios. Por eso que tenemos que tener respeto cuando se escucha o cuando se predica fielmente a lo que está escrito. En Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos estamos refiriendo al Señor Jesucristo. En estos últimos días, dice que en estos postreros días, dice el autor de Hebreos, que nos ha hablado por medio del Hijo. Pero la autoridad no solamente viene a partir del Nuevo Testamento, sino del Antiguo, porque dice Dios hablando de muchas maneras, muchas veces, en otro tiempo a los padres por los profetas. La autoridad viene solo de la boca de Dios, es su palabra. Ahora vamos a ver que si Dios es autor del Antiguo y del Nuevo Testamento, tiene que haber una perfecta armonía, como que dos testigos, ¿no? Tienen que decir lo mismo, tienen que testificar lo mismo. En Juan, capítulo 5, 46 y 47, me pueden seguir. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos de Moisés, no me creeréis a mí mis palabras, dijo Jesús. Jesucristo, por supuesto que en nada desdeña los escritos de Moisés, ¿no? Sino él pone en esta condición, en una condición exigente. Dijo así Jesús: porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí. O sea, Moisés era siervo de Cristo en la antigüedad, ¿sí? Sirvió para que el evangelio de Jesús tenga una armonía. Y eso voy a explicar. Porque de mí escribió Moisés. En estos 5 libros del Pentateuco, se escribió acerca del autor. Como hemos leído en Hebreos, que fue Jesucristo mismo el que colgó los mundos en el universo. Por el aliento de su boca fue creado todo. Dios así lo creó. Y Moisés narra desde el inicio, porque la ley y el evangelio está en el Edén. La ley está en el Edén, en el versículo 3:17, ya lo hemos relatado muchas veces, como condición. Pero si el día que tú desobedezcas, ciertamente morirás. Dios le puso una ley en el Edén. Pero ni bien pecó el hombre, Dios le da el evangelio de salvación, la promesa, ¿no? Y todo el sistema de sacrificios que hizo Adán, tuvo que matar a un animalito inocente. ¿Cómo habrá sido de traumático esto? ¿No? Que solamente Adán y Eva veían animales bonitos, ¿no? Con vida, llenos de gozo. Habrá sido una experiencia inexplicable. No cabe en mi mente, hermanos. Y él mismo tuvo que matar a un inocente. Eso significa que un inocente, Jesucristo, iba a morir por el pecado de toda la raza humana, que por la causa de ellos
tuvo que venir Jesucristo. Por la causa del pecado tuvo que ser muerto este cordero. Y luego su hijo mayor, Caín, mató a Abel. Otro trauma que apareció en la mente de los primeros hombres, del primer hombre y de la primera mujer. Ver un homicidio por primera vez. Y Dios levantó al tercer hijo, Set, que significa sustituto. Y todo eso es una simbología de que Cristo es nuestro sustituto. Él es nuestro garante, nuestro salvador. Es el segundo Adán, es el que murió. Así como Adán fracasó en el Edén, Jesucristo vino y ganó la victoria para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y así todo el sistema de sacrificios, que a partir de ahí tuvieron que matar tortolitas, tuvieron que sangrar los animales o las ovejitas. Eso era un símbolo del sacrificio cruento que se le iba a aplicar a Jesucristo. Y todo lo que escribió Moisés, cuando leemos, por ejemplo, que había tazones, tenazas, tijeras y garfios, ¿dónde? En el santuario. Eso simbolizaba que así iba a ser sacrificado, iba a ser desgarrado la piel y la mente y el corazón de Jesucristo en el sacrificio que Dios hizo en el Gólgota a su propio Hijo, por amor a nosotros. Entonces Jesús acá, abreviando un poco más, porque estamos explicando el origen de la palabra, el origen tanto del antiguo y del nuevo tienen que estar en concordancia, porque puse esta condición. Pero si no creyeres a sus escritos de Moisés, ¿cómo puedes creer en mis palabras? O sea que no es completo solamente andar con un Nuevo Testamento en el bolsillo si queremos tener una teología de cierta profundidad. Tenemos que juntarlas estas y estas en armonía. Sigamos. Vamos a pasar ahora a esta parte a estos versículos que tienen que ver con la autoridad que viene de Dios. En Proverbios 30, versículos 5 al 6. Atención, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿No? En el Apocalipsis hay una amenaza para todo aquel que le añade o le quita a la palabra de Dios, ¿no? Una amenaza muy terrible. Y acá dice, no añadas a sus palabras, porque la autoridad viene de él. No viene del pastor, no viene del anciano, ni de ningún hermano, sino viene de la palabra de Dios escrita. Tiene poder lo que estamos leyendo aquí. Y seas llamado mentiroso. En 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Es decir, a veces somos tentados que con mi consejo o con tu consejo o con tu opinión queremos como que mejorar la palabra de Dios, porque nos creemos que estamos firmes. Pero aquel que se cree firme, dice aquí, el que se cree estar firme, para él va esta palabra: mira y no caigas. ¿Cómo? Escudriñando renglón tras renglón, un poquito acá y un poquito allá. Y tiene que ser amparado todo tu tema con un así dice Jehová, o con un escrito está. Así viene la autoridad de la palabra de Dios. Este es un libro especial.
No, no lo voy a comparar con otros libros de religiones que han prosperado, porque sería disminuir la calidad de autoridad de nuestro Dios. Este libro es incomparable y punto. En 2 de Timoteo capítulo 3, 15 y 17. Y que desde la niñez ha sabido, Pablo dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación por la fe la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto lo remarco porque es la misma autoridad de la Biblia. Este libro nos autoriza, nos dice y sostiene que la salvación es por la fe que es en Cristo Jesús, en el versículo que les he dado. Toda la escritura es inspirada por Dios, ya lo leí, pero otra vez nos recomienda la lección hacerla, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el fin también. La salvación es solo por la fe en Cristo, pero que también la Escritura tiene un objetivo para todos los salvados como nosotros, que seamos preparados en toda buena obra. Sigamos rápidamente. En Salmos 33, 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Su palabra tiene tanto poder, hermanos, tanto poder que ninguna criatura puede ver el proceso, ¿no? Los científicos les gustaría ver el proceso de la creación, por eso que ellos optan siempre porque de que hay una evolución, hay procesos y se ajustan a eso, ¿no? Y el método científico tiene casualmente eso, ¿no? De que tiene que tener etapas, ser observado, ser medible, ser comparado, ¿no? Pero la palabra de Dios, por lo mismo que su origen es divino, su autoridad es inmejorable, y acá dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Se acabó la polémica acerca de la creación. Está dicho, está bien hecho bíblicamente en el Génesis ese punto. Tú lo entiendas o no lo entiendas, Dios no te llamó a entenderlo. Dios te llamó a creerle y a obedecerle. Gloria a Dios. Ese es el todo de la criatura del hombre. Una vez en el cielo, cuando no había pecado, ni en el cielo, hubo una criatura. Hubo una criatura muy excelsa, en sabiduría, en inteligencia y en belleza, y quiso inquirir en el concilio de Dios. Y cuando quiso hacer esto y procuró y no se arrepintió, se convirtió en la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el dragón. Tú no puedes, no hay ninguna criatura que esté en la capacidad de inquirir en el santo concilio de Dios, en los planes de Dios, conocer de Él. Y cuando Él se sostuvo en procurar saber ser igual a Dios, esta belleza, esta criatura bella se volvió en una criatura horripilante, que es el dragón y la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Nosotros nos sostenemos solo por la fe.
Eso es lo único que puede hacer Dios, porque es Dios. Y lo único que podemos hacer es creerle y vivir por la fe. En la oración de cada día, danos el pan nuestro de cada día. Yo quisiera, hermanos, que Dios me dio el pan para todo el mes, tenerlo ahí. No, no, no. Tienes que vivir, mañana tienes que orar y te voy a dar el pan de mañana. Y pasado tienes que orar y te voy a dar el pan de pasado mañana. Porque así es el plan de Dios. Así es el plan para los hijos de Dios. Sigamos. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí hay una autoridad que viene de Dios. El Evangelio es ni más ni menos, es poder de Dios. Dios no cree en el poder de los políticos, Dios no cree en el poder económico, Dios no cree en el poder de la salud tampoco. Dios no cree en poderes militares, no. Y el hombre de Dios, la mujer de Dios, no se avergüenza de decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación y esto se opera solamente para los que creen que la salvación solo es en Cristo Jesús. La iglesia quiere poder, ¿no es así? Aquí está el poder, el Evangelio de Dios. Tú no te vas a ir cuando Jesús los mandó a los discípulos. Le dijo que no lleven riquezas, no lleven ni 2 alforjas. Ustedes recuerdan, váyanse sin nada. Van a ir conmigo, yo le voy a enviar con poder, van a ir en mi nombre. Eso es lo que Dios necesita en esta época, para poder levantarnos y predicar y salvar a un mundo que perece, solo por la fe. La salvación es para todo aquel que cree. Y bien, y como dijimos que esta lección es la primera, es la introducción general a las demás doctrinas que vienen. En la lección ustedes pueden leer con letras mayúsculas lo siguiente. Gracias a Dios, los encargados aquí han acertado lógicamente. Dice, la palabra de Dios pueden apuntarlos. La palabra de Dios contiene y enseña. Contiene y enseña. Esto está en la lección del día. 2 puntos esenciales. Dos puntos esenciales. Esos 2 puntos esenciales dice la ley y el evangelio. Y vamos a escribirlo conforme la lección nos sugiere. La ley y el evangelio. Bien, hermanos, casualmente en cada capítulo, en cada libro, de todos los 66 libros, se destaca la ley y el evangelio. En cada libro, en cada capítulo, en cada versículo. Tenemos que encontrar estos 2 puntos esenciales conforme está escrito en la lección. La palabra de Dios contiene y enseña 2 puntos esenciales, la ley y el evangelio. Si Lutero estaría explicando, él lo pondría en forma más completo esto, ¿no? Él lo llama la armonía entre la ley y el evangelio. Él se basó en el versículo que ya leí, cuando Jesús dijo, si ustedes leen a Moisés, si creen a él, me creerían a mí, porque él habló de mí. Tiene que haber armonía de todo lo que se dijo en el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Entonces, esta armonía es lo que sostiene, es la palabra de Dios que sostiene para que todo sea armonioso en esos 66 libros que contiene la palabra de Dios. También en Proverbios 28:5 dice así, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Esto no es para todos. Jesús dijo que el Espíritu nos es dado, el cual el mundo no puede recibir. Y esto no es por ponernos más exclusivos, no, porque es muy diferente la luz y las tinieblas, hermano. Es una revelación de Dios. Aprovechemos esto. Porque Dios te escogió a ti y no a tu vecino, hermano. Por eso que nos reunimos y tememos a un mismo Dios que tuvo un hijo que se apiadó de nosotros y murió en lugar de nosotros para que todos seamos llamados hijos de Dios. Ahora sí, en Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí, hermanos, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Ellos hacían culto matutino, los israelitas, y culto vespertino, en la tarde. Si tú quieres avanzar más rápido, mejor en las cosas de Dios y consagrarte para que Dios te use, haz un culto matutino y vespertino. Y así dice, hermano, no le creas a nadie más. Dice, tu camino prosperará y todo te saldrá bien y punto, hermano. Así tienes que creerlo. Obedecer a Dios. ¿No? No mirar a los malos ejemplos que han estado 100 años en la iglesia y siempre les va mal porque toda la vida fueron tibios. No, acá dice que todo te irá bien y hará tu camino prosperar. Pero si tú haces este culto matutino y vespertino todos los días, domingos y feriados, porque acá dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿se entiende, no? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en él, porque es palabra de Dios. Amén y amén. Vamos ahora al Nuevo Testamento. En Mateo hay una cosa muy interesante. Jesús da una parábola y la vamos a leer rápidamente. Mateo 13:44. Está comparado su palabra, hermanos, su palabra con un tesoro que no tiene precio. Como quisiéramos, ¿no?, que Jesucristo mismo nos explique esta parábola. Dice así, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, cuando a veces algunos descubren una empresa, ¿no?, o un trabajo, como digamos, se le prende el foquito, ¿no? Ahí sí se dedican a tiempo completo, invierten sus energías, su dinero, sus fuerzas. Ahí se le va el dolor de cabeza, ahí se le va el dolor de columna y trabajan porque van a ganar dinero, tienen un buen puesto de trabajo, ¿no? Ahí se agarran, se aferran, se van a enriquecer. O una empresa, ahí sí se les va todo el dolor de diente y tienen tiempo para todo, se les va el sueño, todo lo demás. Trabajan por el amor al tesoro, ¿no? Cuando descubren esto, que cuando Dios nos abre una puerta, nos aferramos, esto es para mí. Pues bien, hermanos, también aquí esta parábola había un hombre, era pobre, era un empleado, era un campesino,
trabajaba para un dueño de tierras. Estaba trabajando, dice, y descubrió un hombre un tesoro escondido. ¿Qué hizo? No le avisó al terrateniente. Es mío, dijo. Así cuando tú alguna vez Dios te da un buen trabajo o un buen negocio, qué sé yo, ¿no? Te llega esa, esa gran oportunidad. También este hombre pobre dice que encontró el tesoro. También nosotros creemos que el tesoro es el mismo Señor Jesucristo. Es el mismo evangelio de salvación. ¿Cómo pues descuidaremos una salvación tan grande? Dice el apóstol Pablo. Este hombre fue, dice, y vendió todo lo que tenía. Se le fue el dolor de cabeza. Se le fue el sueño. Se vendió, hermano, yo creo que hasta vendió cosas que hasta se enditó. Vendió todo y vino y compró todo el terreno. Porque él se dio cuenta que había un tesoro allí. No le avisó al terrateniente, ni al latifundista, qué sé yo, al dueño de toda esa parcela. No, él se lo compró, hermanos. Apostó todo. Así también Dios quiere que cuando escuchemos la palabra de Dios, es una puerta para el cielo. Cuando Jesús se nos presenta, a través del Espíritu Santo nos aclara que la salvación ya está hecha. Y así, además les digo, olvídense, hermano, ya eso está hecho. No hay nada que añadirle, sí, no hay nada que añadirle. La salvación está hecha. Pero tú tienes que vivir siempre en oración, quizás en ayuno, para no perder la fe en la obra de Cristo. Porque el diablo te va a venir a robar a través de, qué sé yo, de pérdida de tiempo, de ver otras cosas, hacer otras cosas. Te va a querer robar la fe. Y te puedes perder. Y te entibia y te pierdes. Pero todo lo que Dios ha hecho, ya lo hizo ya. Y Él no puede ni retroceder, porque fue hace 2000 años y los ángeles lo vieron. La salvación está consumada, tuya y mía. Pero el diablo y los afanes de este mundo te hacen perder de vista el evangelio. Si lo has encontrado, apuesta como este hombre que vendió todo. No importa para tener eso preciado. Así cuando terrenalmente nos va bien en la vida, Dios nos abre esa puerta. Y en forma extraordinaria nos sacrificamos más. No sé de dónde nos salen más energías, más capacidad, más dinero, con tal de obtener eso. Pues bien, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así quiere que Dios seamos con su palabra, con su evangelio. Que toda nuestra vida la ofrezcamos a Él. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras finanzas, nuestras energías, nuestra capacidad. Porque su salvación ya está hecha, lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a seguir. Nos falta algunos versículos más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Viendo pues antes padecido y sido ultrajados en Filipos, bueno, explico un poco. Esto le aconteció a Pablo, no solamente a él, sino a Silvano y a Timoteo. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo. Denuedo es cuando tú predicas con fervor, una palabra con fervor. Tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, si la salvación ya está ganada, ¿habrá algo que nos separe del amor de Dios? Él dice, ni lo ancho,
ni lo profundo, gloria a Dios, ni lo alto nos separará del amor de Dios. Entonces, con denuedo, y lo hicieron esta prédica en medio de gran oposición, dice el versículo. ¿Por qué? Porque la autoridad no viene de Pablo, ni de Silvano, ni de Timoteo, ni de Bernabé, ni de Silas. Vino del mismo Jesucristo. Y el siguiente dice lo mismo. En Hechos, capítulo 4. En Hechos, capítulo 4, dice, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Miren, hermanos, si tú eres un académico, un profesional, versado, y además predicas la palabra de Dios, gloria a Dios, que Dios te bendiga, te lo digo de verdad. Pero si no eres un académico, y si no eres un profesional, y si predicas la palabra de Dios, también te digo lo mismo, que Dios te bendiga y Dios te guarde, lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Aquí dice así, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La autoridad de Dios tiene tanto poder que va por encima de nuestros títulos, del que tiene o del que no tiene. Acá dice que ellos eran hombres sin letras. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 13. Eran sin letras y pertenecían al vulgo del pueblo. Pero sin embargo se maravillaban porque hablaban con denuedo el evangelio, con fervor. Y el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si no hay fervor, no hay denuedo, este mensaje carece esta palabra carece de su vigor. Porque tanto la ley como ustedes saben que es fuerte, hace temblar, convierte el alma, escruta el pensamiento, discierne las fuerzas del hombre internas. También el evangelio tiene que ser predicado con denuedo, con poder. Pero eso viene del Espíritu Santo. Le daba para que hablasen con denuedo la palabra de Dios, ¿no? Quizás necesitamos más ayuno, ¿no? Más oración, más consagración. Yo digo, falta más reunirnos en la mañana para estudiar. Devoción matutina y culto matutino. Ahí van a ver con toda frescura cómo viene la sabiduría y el poder de Dios de los que lo hacen. Para ellos está prometido. Ahora en Hechos 4:3. En Hechos 14:3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concedida que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Cuando hay consagración y cuando hay predicación con denuedo y nos centramos en la salvación solo por Cristo y hacemos armonizar bien la ley y el evangelio, no divorciarlo, sino armonizar bien la ley y el evangelio, Dios te da poder para sanidad. ¿Dónde dice? Aquí, hermanos. Yo lamento que muchos hermanos, muchos pastores, muchos ancianos, hermanos, más nos hablan de un virus que de la palabra de Dios. Han hecho más famoso a este famoso virus que a la ley y el evangelio. ¿Quién los conoce? Hay hermanos que ya han cerrado sus puertas. Imagínense pues que Pablo, con esas persecuciones que había, con esos enfrentamientos, no era de un virus inútil, hermano.
era de hombres que lo querían matar, los de su pueblo y los enemigos de su pueblo lo querían matar. Pero aún así, en ese primer siglo se disparó el evangelio como nunca más hubo, hermanos. Tenemos que, si tanto queremos regresar a reformar nuestra vida, a un reavivamiento, de regresar al terreno apostólico, este pues es el terreno apostólico, ¿no? Consagrar nuestras vidas, ser nuevas criaturas y predicar el santo evangelio de Jesucristo. En nuestro caso, en forma organizada, que es mejor, para que todo salga, para que ganemos 100 por 1, de 200 por 2, y así, porque Dios ha dejado un cuerpo, ¿no? Ha dejado una iglesia en todo el mundo. Quizás no lo conocemos, pero Él nos conoce. Que la gloria y la honra sea a nuestro Dios. Esta primera lección con un gran título, la palabra de Dios, bueno, así lo hemos resumido, porque las demás lecciones van a ser con autoridad del mismo que dijo, sea los cielos y fue los cielos, sea la tierra y sea la tierra. Esto es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Que la gloria y la honra sea para Él, para nuestro Dios. Amén.